Muy bien, queridos alumnos del aula, bueno, del tercer grado de secundaria, bienvenidos a nuestra séptima clase ya del curso de química. Hoy martes 21 de julio vamos a hablar acerca de la química nuclear, ¿sí? Bueno, entonces para esto nosotros tenemos un resumen, que está por acá, está por acá, ¿ya? Bueno, entonces, primeramente recuerden ustedes poner la fecha, el valor que practicamos es la libertad, estamos en la semana número 7, y como título ponen química nuclear, ¿sí? ¿En qué consiste la química nuclear? Consiste en, mira, en emisiones energéticas. ¿De quién? De un núcleo de un isótopo. ¿Te acuerdas de los isótopos? Por ejemplo, los isótopos del carbono, ¿te acuerdas? Los isótopos del hidrógeno, ¿sí? Ya. En esos núcleos se van a dar estas emisiones. ¿Por qué se dan estas emisiones, profesor? Porque esos isótopos son inestables. ¿Y por qué son inestables, profesor? Porque algunos poseen más protones o más neutrones, por ejemplo. ¿Sí? Eso le da la inestabilidad. Bien, entonces, estas emisiones pueden ser, partículas alfa, partículas beta o radiaciones electromagnéticas conocidas como radiaciones gamma. O sea, hay tres tipos de emisiones, mira. Alfa, ¿sí? Beta y gamma. Son tres emisiones. Ahora, justamente por acá menciona, mira, un núcleo se vuelve inestable por la cantidad excesiva de partículas como neutrones y protones. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que este es un isótopo. ¿Ya? Este es un isótopo que justamente por acá tiene protones y neutrones en su núcleo, ¿no es cierto? Y externamente tiene electrones. Es un átomo prácticamente. ¿Ya? Pero este al ser inestable, mira, ¿qué pasa? Al ser inestable, esto puede generar un núcleo hijo, ¿ya? Otro parecido a él, ¿ya? Sin embargo, este puede emitir por su inestabilidad, mira, partículas alfa o radiaciones alfa, ¿sí? En las radiaciones alfa se emite ¿qué? Dos protones y dos neutrones, ¿ya? Dos protones y dos neutrones. Ahorita lo vamos a apuntar. Y cuando esta partícula emite radiación beta, es una radiación que emite electrones. En cambio, cuando emite radiación gamma, esto es gamma, recuerden, genera ondas electromagnéticas, mire de esta forma. ¿Sí? Estos son los tipos de radiaciones entonces. Profesor, ¿y cuál es la diferencia entre estos? Principalmente, mira, este contiene protones y neutrones, electrones y esto ondas electromagnéticas. A ver, vamos a apuntarlo para que quede claro esta parte, ¿ya? Bueno, entonces, para poder diferenciar de una forma más específica estos, eh, hay algo particular, ¿sí? A ver, no me permite escribir al parecer. ¿Qué pasó? Bueno, no se preocupe, ahorita lo vamos a escribir. Eh, para poder diferenciar claramente esta parte, respecto a las partículas alfa, beta y gamma, por ejemplo, las partículas alfa son las más débiles, ¿sí? Estas, por ejemplo, si ponemos una hoja de papel, ¿no es cierto? ¿Sí? Y emitimos partículas alfa. La hoja de papel rápidamente va a pasar, ¿sí? Sin embargo, choca la pared y ya no puede pasar ya. Prácticamente ahí se queda. En cambio, cuando emitimos radiaciones beta, igualito ponemos el papel y más atrás la pared. Y esto pues rápidamente va a atravesar el papel, pero al llegar a la pared va a tratar de atravesar y no va a atravesar por completo. Es un poquito más fuerte que las partículas alfa, ¿sí? Sin embargo, no llega a atravesar por completo, ¿sí? Entonces, de esa forma, pues, em, las partículas beta son un poquito más fuertes respecto a las partículas alfa. Sin embargo, cuando hacemos comparación con las partículas gamma, a ver, ¿qué pasó? Con las partículas gamma que está por acá, ¿qué pasa? Estas fácilmente, súper rápido, van a atravesar el papel y probablemente atraviesen la pared. O sea que estas son las más fuertes, ¿sí? Estas son las más fuertes, ¿correcto? Muy bien, entonces chicos, ya sabemos cuál es la diferencia entre estos. Por acá vamos a ver la radioactividad, ¿sí? Acá hemos visto de forma general.
la radioactividad. ¿Qué es la radioactividad? Bueno, es un fenómeno de emisión de partículas o también puede ser energía, ¿no es cierto? ¿Ya? Por parte de una sustancia, teniendo como origen, ¿qué? La desintegración de los núcleos. ¿De quién? De los núcleos inestables. ¿De quiénes? De los isótopos, justamente lo que hablamos acá, ¿sí? Estamos hablando de forma más específica acá, de la radioactividad. Ahora, esta radioactividad existen de dos tipos, mira. Existe la radioactividad natural y la radioactividad artificial. La radioactividad natural a lo largo de los años siempre se ha dado en el mundo. Por ejemplo, la radiación que llega por parte del Sol es una radioactividad natural, ¿sí? Entonces, llega a la Tierra, genera ondas electromagnéticas y eso es una radiación natural, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se da esto? Mira, se da por la desintegración espontánea, ¿sí? De núcleos inestables. Entonces, cuando el Sol llega a la Tierra, hay algunas sustancias que gracias a esa energía solar reaccionan y emiten radiación natural, ¿sí? ¿Correcto? Ahora, esto fue descubierto por Henry Becquerel en el año 1896, ¿ya? Este señor fue por primera vez quien descubrió esto, ¿no? Bueno, ¿y cómo se da? Mira, prácticamente la sustancia, esta supongamos que es la sustancia y está emitiendo, mira, partículas de forma natural. O bueno, radiaciones, ¿no? En este caso. Emitiendo, sin necesidad que haya, por ejemplo, pues que el hombre intervenga acá, ¿ya? Ahora, la radioactividad artificial se da prácticamente por la desintegración de núcleos atómicos debido a qué? Al bombardeo de partículas o energía. Mira, por acá llega energía y por acá está emitiendo. Llega otra energía, emite otra. Y así, gracias a este bombardeo de energía o radiación, acá también va a emitir radiación. ¿Sí? ¿Acaso simplemente esta sustancia emitía sin necesidad que llegue un bombardeo? En cambio acá, necesariamente tiene que llegar un bombardeo para que pueda emitir. ¿Sí? Entonces, algunas sustancias eh, pueden hacer este tipo de radiaciones. Bueno, esto fue descubierto justamente por quién? Por Irene Curie, en el año 1935, ¿ya? Esta, Irene Curie, o María Curie en realidad, su mamá, bueno, desarrolló ampliamente esto, ¿no? Y justamente a causa de la radiación falleció también, ¿ya? Ahora, a causa de esta radioactividad se descubrieron, mira, el elemento radio, y de ahí viene justamente la radioactividad, el radio, que es una sustancia muy radioactiva, y el polonio también, ¿ya? Bueno, entonces, por acá vamos a ver la fisión nuclear, ¿sí? Fisión nuclear y fusión nuclear. No, fusión nuclear y fisión nuclear. Fusión, yo sé que les suena, por ejemplo, yo sé que ustedes han visto Dragon Ball, ¿sí? Entonces, cuando se fusionan, ¿qué pasa? Prácticamente se unen, ¿no es cierto? A eso se refiere. Fusión es cuando hay unión, ¿ya? De núcleos. Entonces, mira, por acá dice, consiste en unir núcleos ligeros, ¿ya? Para obtener núcleos más pesados, con la emisión de energía nuclear. Mira, este que está por acá, mira, un protón, un hidrógeno, ¿ya? Es un isótopo de hidrógeno, otro isótopo de hidrógeno, otro isótopo, y forman uno, mira, una partícula alfa en este caso, por ejemplo. O bueno, están emitiendo, ¿no? Se unen y formarán un núcleo más pesado. Estos son más ligeros y al unirse, al fusionarse, forman un núcleo más pesado. ¿Correcto? Bueno, entonces y emiten esta partícula alfa, una radiación, al unirse. ¿Ya? Por acá, mira, nos dice, nos habla de la fisión nuclear. Fisión, entiéndase como una acción de romperse, ¿sí? Entonces, si fusión era la unión, entonces fisión es prácticamente cuando se parte, ¿ya? Entonces, justamente esto nos indica acá, proceso por el cual un núcleo fisionable, o sea que puede partirse, se parte en dos núcleos, mira, más ligeros, ¿ya? Al ser bombardeado y generando una reacción en cadena. Por ejemplo, acá yo bombardeo a este núcleo, que es del uranio,
¿ya? Y poco a poco se va partiendo por acá, mira. Acá ya se partió en dos. Y acá voy a seguir bombardeando y se va a partir en otros. Acá se va bombardeando y se va a partir en otros, ¿ya? Entonces, este es el principio, por ejemplo, de la bomba nuclear, ¿sí? Simplemente ponen un elemento, un núcleo inestable a la bomba, ¿ya? Entonces, hacen un bombardeo con una chispa y esto genera una reacción en cadena. Poco a poco se va partiendo más y se va expandiendo. Eso fue el principio justamente de la bomba nuclear, la fisión nuclear, ¿sí? Entonces, básicamente ocurre una reacción en cadena. Mira, por acá choca, se parte y al partirse otros entrarán por acá, le chocan y así poco a poco se va expandiendo. ¿Ya? Bien, chicos, vamos a pasar de frente a nuestra práctica. Por acá tenemos una pequeña práctica para completar. Profesor, ¿podría volver a explicar una parte? Dime, ¿cuál? La parte de la reactividad. Solo ¿Es- las ¿Esta? dos primeras. Sí, ¿Esta? las dos. Sí. Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos de radioactividad o radiactividad, ¿sí? Es un fenómeno que justamente ocurre acá, este proceso, mira. Algunas partículas o algunos núcleos pueden emitir partículas alfa, partículas beta o partículas gamma, ¿sí? Esos tipos de radiaciones existen. Esas tres radiaciones. Les dije que esta era la más débil, esta era un poquito más fuerte y esta era la más fuerte, ¿no es cierto? Eh, bueno, entonces, prácticamente de eso trata este texto. Ahora, existen dos tipos de radiaciones. Por ejemplo, les decía que había una radioactividad natural que ocurre de forma natural a lo largo de los años en la Tierra. Siempre ha ocurrido esto. Por ejemplo, les decía que cuando los rayos del Sol llegan a la Tierra, los rayos traen fotones. ¿Se acuerdan del efecto fotoeléctrico? ¿Sí? Entonces, al traer fotones, en la superficie de la Tierra hay algunos elementos, algunas sustancias que son inestables, ¿ya? Entonces, al ser inestables, simplemente no hay necesidad de que, por ejemplo, de moverlos o de, por ejemplo, como en este caso, bombardear, simplemente solitos se van desintegrando. Y estos, al desintegrarse, van generando partículas ya sea alfa, beta o gamma, o sea, radiaciones van emitiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a los volcanes, estos volcanes, nadie simplemente, o sea, no hay un ser, no hay un ente que hierva el magma para que sea caliente, ¿no es cierto? Sin embargo, ocurre de forma natural. Entonces, estos magmas van emitiendo radiaciones. Ahora, ¿qué tipo de radiaciones? Pueden ser tipo alfa, tipo beta, tipo gamma, o simplemente los tres, tal vez, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, esto ocurre, mira, esta desintegración ocurre de forma espontánea. ¿A qué se refiere con esto? Que no hay necesidad de que otro ser intervenga. Ocurre simplemente porque ya ocurrió, ¿no es cierto? De forma espontánea. ¿Sí? ¿Y por qué ocurre? Porque los núcleos son inestables, ¿no es cierto? Les dije que había sido descubierto por Henry Becquerel, ¿ya? Ahora, la radioactividad artificial, en este caso, pues, hay necesidad de bombardear, mira. Esta sustancia es inestable, está bien, pero tengo que bombardearlo, mira. Bombardeo y recién emite radiación, ya sea esto alfa, beta, gamma, ¿sí? Bombardeo y emite radiaciones. Ahora, en este caso, mira, les decía que la desintegración de los núcleos se debe al bombardeo con partículas y energía. Si no bombardeo, no se produce, por eso se dice que es artificial. ¿Sí? Ahora, esto fue descubierto, les dije, por Irene Curie. Pero esta señora prácticamente estudió esto, o sea, los trabajos previos que había visto Henry Becquerel, prácticamente lo continuó, ¿no es cierto? Pero lo desarrolló más a fondo. Y justamente gracias a esto, a esta radioactividad artificial, se descubre, por ejemplo, el radio, ¿no es cierto? Que es un elemento de la tabla periódica. Y el radio tiene esa característica de ser muy radioactiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestra mano el radio, el elemento radio, ¿qué pasa? Va a emitir radiación, ¿ya? Entonces probablemente ni siquiera nosotros nos damos cuenta, pero
nos está contaminando. ¿Sí? Ahora, ¿y dónde más podemos encontrar esas sustancias radioactivas, profesor? Por ejemplo, en algunos laboratorios pueden usar para, por ejemplo, como les dije en este caso, para fabricar la bomba atómica o incluso las dinamitas, ¿no es cierto? Son sustancias radioactivas que pueden reaccionar fácilmente, ¿sí? A eso se refiere. ¿Se entiende por ahí? Creo que sí, ¿no? Sí, profesor, usted dijo que en la alfa, beta y gamma, ¿no? Ajá, alfa, beta y gamma. Di- ya dice que hay posibilidades de que los tres estén juntos, entonces mayormente solo hay dos juntos. No, hay posibilidad que estén los tres juntos. Sin embargo, hay posibilidad de que solo se emita esta, ¿no es cierto? O solo se emita la partícula beta, o solo se emita la partícula gamma. No necesariamente van a estar los tres. Por ejemplo, puede emitirse esta o simplemente esta. O tal vez los tres, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la característica o cuál es la diferencia entre estas? Es que esta presenta, por ejemplo, protones y neutrones. ¿Ya? Dos protones y dos neutrones. Esta, la partícula beta, solo va a emitir electrones. Y esta, ondas electromagnéticas. Y profesor, ¿y qué contienen las ondas electromagnéticas? Eh, Probablemente contengan electrones, pero que tienen masa también. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Tienen un doble comportamiento. Es como que un electrón tiene masa, pero a la misma vez se comporta como una onda de radio, por ejemplo, que nosotros no podemos visualizarlo, pero sin embargo está atravesando cualquier lugar. ¿Sí? Por ejemplo, tu pared no impide que las ondas de radio o de televisión estén, o que pasen, ¿no es cierto? Entonces, eso es una onda electromagnética, más o menos. Profesor, entonces la onda electromagnética de la radio es contaminante. No, o sea, tienen diferentes frecuencias, ¿sí? Tienen diferentes longitudes de onda y de acuerdo a eso va a ser dañino o no, ¿sí? ¿Algo más? ¿Alguna duda de fisión, fusión? Eso sí quedó claro, ¿no es cierto? Creo que sí. Lacey, ¿alguna duda más? Sí, profesor, fusión es cuando se separan, no, cuando se unen y fisión es cuando se separan, ¿no? Claro, fusión, recuerda de Dragon Ball, tú que siempre ves, ¿cuándo se fusiona? Cuando se unen, ¿no es cierto? ¿A qué se están Sí. uniendo? Este se une con este, se une con este y van a formar uno más pesado. Pero al unirse, mira, liberan partículas alfa, o sea, radiación alfa, ¿sí? O sea, al unirse, están emitiendo esta partícula, ¿correcto? En cambio, Ya, en ¿cómo en qué fisión, caso se une? por ejemplo, estos son hidrógenos, o sea, ¿te acuerdas del hidronio, deuterio, tritio? Estos Sí. tres se están uniendo. ¿Y qué van a formar? El hidrógeno atómico, o sea, el hidrógeno solito, ¿sí? Pero al unirse, están liberando esto, mira, esta energía que es la partícula alfa. O sea, una radiación alfa están liberando al unirse estos, ¿sí? En cambio acá, mira, este es el uranio. El uranio lo están prácticamente acá, lo están bombardeando con hidrógeno, si no me equivoco, y el uranio se va partiendo, mira. ¿Sí? Se va partiendo y así. Poco a poco, acá también llegará otro pequeño como este, lo va a bombardear y va a producir una reacción en cadena. Y esto también va a generar una energía, pues, ¿no? Ya sea alfa, beta, gamma. ¿Correcto? Profesor, ¿y cómo sabe que el primero es una radiación alfa? Ah, ya. Es que esto, si analizamos, por ejemplo, la cantidad, por ejemplo, el deuterio. A ver si podemos escribir. ¿Me permite escribir? Un momentito, por favor. Bien, bien, chicos, vamos a continuar con nuestra práctica. En la número 1 nos dice, son emisiones de energía del núcleo de un isótopo y pueden ser naturales o artificiales. ¿Qué era eso? Son emisiones energéticas del núcleo de un isótopo y pueden ser naturales y artificiales. ¿Cuál era? ¿O de qué hablamos? ¿De qué era eso? ¿Del radio? No, eso es un elemento. El rodio también eso es un elemento. La radiación, ¿no es cierto? La radiación
Es una emisión energética. ¿Ya? El número 2 nos dice, cuando hay desintegración espontánea de un núcleo, de un átomo, es una radioactividad. Cuando hay una desintegración espontánea, o sea que se lleva a cabo simplemente porque nadie actúa frente a él o sobre él. Eso era una radioactividad natural, ¿no es cierto? Es algo espontáneo. ¿Ya? La radioactividad que fue descubierta por Henry Becquerel, ¿cuál fue la que descubrió él? La natural, ¿cierto? Está por acá, mira. La natural fue descubierta por Henry Becquerel. ¿Sí? Entonces, la natural fue descubierta por Henry Becquerel. Muy bien. La radioactividad que fue descubierta por Irene Curie es, ¿cuál fue? La artificial, ¿cierto? La artificial. ¿Ya? En el número 5 nos dice, cuando hay desintegración de núcleos atómicos debido al bombardeo con partícula o energía, es una radioactividad. Cuando había un bombardeo, ¿cuál era? Acá está, mira. Bombardeamos y sale las emisiones, ¿no es cierto? Era una radioactividad artificial prácticamente. ¿Sí? En el número 6 nos dice, la radiación más débil y que permite o que emite protones y neutrones, ¿cuál era? ¿Te acuerdas cuál era la más débil? La alfa, ¿cierto? Esta era. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Esta era la más débil, esta era un poquito más fuerte y esta era la más fuerte. ¿Correcto? Muy bien, entonces, la radiación alfa era la más débil. ¿Ya? La radiación fuerte y que emite electrones, bueno, nos dice acá la radiación fuerte y que emite electrones. ¿Cuál emitía electrones? ¿Cuál era? Alfa, beta, ¿no es cierto? Beta. ¿Sí? Esta emitía electrones. Está por acá, mira. ¿Sí? La radiación fuerte que emite ondas electromagnéticas era la gamma, ¿no es cierto? Gamma. Muy bien. El esquema pertenece a una que. ¿A qué pertenece? Mira, estoy bombardeando y esto prácticamente se va partiendo. ¿Qué está ocurriendo? Una fisión. Se está rompiendo prácticamente. ¿Sí? Y acá forman partículas más pequeñas, mira. ¿Te das cuenta? Eso es una fisión. ¿Ya? Por ejemplo, acá nos dicen que el deuterio, mira, que el deuterio se está uniendo con el tritio, mira. ¿Te acuerdas? Que te dije, el deuterio con el tritio se están uniendo y se forma un núcleo más pesado, mira. ¿Sí? Pero acá, por ejemplo, se puede formar, por ejemplo, el helio. Está liberando energía. Y aparte, un neutrón. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo se llamaba? Estos dos se están uniendo, el deuterio con el tritio. ¿Qué se forma entonces? ¿O cómo se llama este esquema? Una fusión, ¿no es cierto? En una fusión se unían. En cambio, en una fisión, básicamente se rompe. Entonces, esto es una fusión. Bien. Bien, queridos alumnos, espero que me hayan podido entender. Como habrán visto, es un tema sencillo, pero muy interesante. Bueno, eso sería todo por hoy día. Muchas gracias. Nos vemos en nuestra próxima sesión.